Muy buenas noches a todos los participantes del diplomado en el manejo de programas tecnológicos para la producción de materiales educativos. Entonces, en esta segunda sesión sincrónica vamos a hacer una síntesis breve, ¿ya?, de lo que hemos visto en la primera sesión, ¿no?, para que los que no estaban en la primera sesión tengan ya la información un poco más relevante, ¿ya? Entonces, la unidad temática 1 titula Comunicación Visual, Foro, Debate y Aprendizaje Multimedia. Hemos visto estos tres puntos y el cuarto punto es respecto a las orientaciones de las actividades que deben realizar en la semana, ¿no? Cuando hemos hablado de comunicación visual, habíamos indicado que es la forma de utilizar elementos visuales con el fin de expresar un mensaje, inspirar cambios y evocar emociones, ¿no? Entonces, una imagen dice 20.000 palabras, como se dice, ¿ya? También habíamos visto, ¿ya?, ¿no?, y analizado estas imágenes, ¿no?, y habíamos visto también la importancia de la utilidad de la comunicación visual. No es importante recordar que para lograr un impacto, no se deben utilizar los elementos visuales adecuados, ¿no? Por eso indica aquí, ¿no?, que se trata de seleccionar los elementos correctos en cuanto a texto, en cuanto a icono, en cuanto a formas, en cuanto a imágenes y en cuanto a datos, ¿ya? Entonces, ¿no?, para que una imagen visual quiera transmitir la información que quiere transmitir, debe tener los elementos correctos, ¿no?, en cuanto a texto, en cuanto a imagen, en cuanto a datos y en cuanto a las formas que se utilizan en el gráfico, ¿ya? Eso también habíamos hablado y después habíamos indicado que, ¿no?, para esto hemos visto los elementos de la comunicación, que son el emisor, receptor, canal, código, contexto y mensaje, ¿no? Sabemos que el emisor, ¿no?, es aquella persona o aquello que transmite la información. El receptor es, ¿no?, el que recibe la información. El canal es el medio por donde, ¿no?, va la información o el mensaje. Y el mensaje es lo que se quiere transmitir. Y el código es justamente el código o el tipo de información que se está transmitiendo, ¿no? El contexto tiene relación con el lugar donde uno está emitiendo el mensaje, ¿ya? Entonces, el código es el sistema de señales o signos que se usan para transmitir el mensaje. Estos son los elementos que intervienen en la comunicación, ¿ya? Entonces, como ustedes saben, es sumamente importante tomar en cuenta los elementos, ¿no? Y a la hora de realizar una buena comunicación, ¿no?, tanto el emisor como el receptor, ¿no?, deben tener la información o el mensaje de manera correcta, ¿no?, que no exista ruido, que no exista ningún tipo de interferencia. Si hay interferencia o la emisión del mensaje es malo, puede ocasionar distorsión de la comunicación, de la información, y puede distorsionar el mensaje que se quiere transmitir, ¿ya? Entonces vamos recordando un poquito, ¿no? Y esto es lo que habíamos hecho, ¿no? En clase habíamos analizado estas lecturas y con estas lecturas habíamos visto quién es el emisor, el receptor y el mensaje, ¿no? Entonces esto hemos hecho en clase, esta práctica. Y aquí reiterar, por favor, a todos que las clases siempre van a ser participativas y de trabajo. Por lo tanto, tenemos que estar predispuestos a participar, ¿ya? Luego, el ejercicio número 1 habíamos dejado como tarea, ¿no? El ejercicio número 1 era seleccionar los dos tipos de películas diferentes y teníamos que analizar en estas películas el tipo de letra, ¿no?, el texto o la imagen que está en ese cartel de la película y los colores que utiliza, ¿no? Entonces eso vamos a socializar más adelante, ¿ya? Luego habíamos visto, ¿no?, el punto 3, que es el aprendizaje multimedia. Y aquí sí es importante tomar en cuenta que el aprendizaje multimedia está compuesta por varios medios electrónicos, ¿no? Tenemos audio, tenemos música, tenemos hipertexto, plataformas educativas, redes sociales, internet, celulares, ¿no?, aplicaciones de internet, de tal forma que todo ese conjunto de medios electrónicos digitalizados
hacen al quehacer del aprendizaje multimedia. Y hoy por hoy, ¿no? Debido a la pandemia que está atravesando el mundo, ¿no? Se ha visto la necesidad de acudir, ¿no? a los medios virtuales para la educación. Y en este caso, ¿no? tanto el rol del maestro como el rol del estudiante cambian, ¿no? Ya los roles van cambiando. De tal forma que el rol del maestro ahora es el de organizar y el de planificar y el de seleccionar, ¿no? los contenidos adecuados, ¿no? Y el rol del estudiante es, ¿no? el de percibir, el de recibir y el de aprender a través de distintos medios de comunicación, ¿no? Entonces, ahí está el aprendizaje multimedia. También habíamos hablado un poco de los 5 procesos cognitivos de las teorías cognitivas del aprendizaje multimedia, ¿no? Entonces tenemos un proceso de selección de palabras, selección de imágenes, organización de palabras y organización de imágenes, ¿no? Donde el aprendiz no pone la atención según el mensaje, ¿no? que se quiera transmitir, ¿no? Seleccionando las palabras, ¿no? el aprendiz o el estudiante pone atención a las palabras relevantes del mensaje, ¿no? En la selección de imágenes, el estudiante pone atención a imágenes relevantes del mensaje para crear imágenes en la memoria de trabajo, ¿no? Y en la organización de imágenes, el estudiante construye conexiones entre las imágenes seleccionadas para crear un modelo pictórico, un modelo gráfico y coherente en su memoria de trabajo. Y cuando hablamos de organización de palabras, el estudiante construye conexiones, ¿no? entre las imágenes seleccionadas para generar y para crear un modelo pictórico coherente en su memoria de trabajo, ¿no? Finalmente, este proceso de integración permite que el estudiante construya conexiones entre los modelos verbal y pictórico, y obviamente tomando en cuenta el conocimiento previo. Entonces, estos procesos cognitivos son importantes tomar en cuenta a la hora de elaborar material educativo, porque de esta manera no se dan los procesos cognitivos en los estudiantes, ¿ya? Después habíamos visto ya los principios, ¿no? que nos daba Richard Meyer, ¿no? Entonces, cuando estamos en el aprendizaje multimedia, Richard Meyer nos plantea estos principios, ¿no? Principio de coherencia que nos indica, ¿no? que la imagen y el texto deben ser coherentes. Si hay imágenes y textos que están por demás, deben ser excluidos, ¿no? de mi emisión del mensaje, ¿no? Entonces, el principio de segmentación nos indica de que aprendemos mejor cuando los contenidos se van dando por segmentos y no cuando se presenta de forma textual o íntegra, ¿no? Entonces, uno va aprendiendo mejor segmentando los contenidos, ¿ya? Otro principio que nos dice Richard Meyer, ya recordando un poquito, es el principio de señalización, ¿no? Dice que aprendemos mejor cuando hay señales que destacan la organización esencial de la información. O sea, debemos tener bien señalado y organizado nuestra información, ¿no? de tal forma que esas señales nos ayuden a destacar lo más importante. Por eso hay que utilizar una buena señalización, ¿ya? El principio de formación previa indica y tiene mucho que ver con el conocimiento previo, ¿no? Si nosotros relacionamos los conocimientos que tienen, ¿no? los oyentes, entonces lo van a poder relacionar y van a poder aprender de mejor manera. El principio de redundancia dice que aprendemos mejor con gráficos y narración que con gráficos, narración y texto escrito, ¿no? Entonces mucho mejor se da el aprendizaje cuando combinamos, ¿no? las gráficas y la narración, ¿no? Y no solamente utilizar puras gráficas o puro texto o pura narración, ¿no? Y el principio de modalidad dice que aprendemos mejor con imágenes y narración que con solo imágenes y texto. Entonces, ese es el principio de modalidad, ¿no? Que aprendemos mejor con imágenes y con narración, que solamente con puro texto o con pura imágenes, ¿ya? Seguimos con los principios de Meyer y dice el principio multimedia, ¿ya? Es aquel principio donde aprendemos mejor con palabras e imágenes y que con solo texto, ¿no? O con solo palabras, ¿no? Entonces es el principio multimedia. El principio de personalización dice que aprendemos mejor cuando el lenguaje utilizado es de forma coloquial y no de forma formal, ¿no?
el principio de continuidad espacial y continuidad temporal están relacionados, ¿no? Ambas dice que aprendemos mejor cuando imágenes y textos están cercanos, ¿no? No están separados, alejados. El de continuidad temporal indica cuando texto e imagen se te presenta a la vez, a la misma vez, y no de forma separada cada uno, ¿ya? Entonces estos principios lo pueden ustedes ir complementando en su texto académico, ¿ya? Y luego habíamos indicado, ¿no? Y esto habíamos dejado como ejercicio también, para que se elaboren unas diapositivas y en cada diapositiva coloquemos uno de los principios de Meyer, ¿no? En la primera diapositiva podríamos colocar el principio de multimedia, en la segunda el principio de continuidad y así sucesivamente todos los principios de Richard Meyer, ¿ya? Entonces, eso habíamos socializado en la anterior clase, ¿ya? Entonces, así a manera de resumen rápido. Ahora bien, en función a esto, teníamos nosotros que realizar un trabajo. Y este trabajo teníamos que socializarlo ahora, ¿ya? No sé si alguno de ustedes no ha hecho su trabajo, ¿no? Con respecto a revisar, ¿no? Dos carteles de películas y poder analizar el tipo de letra, el tipo de colores y el tipo de imagen utilizado, ¿no? Voy a compartir yo no un poquito para socializar el trabajo que se debía hacer, ¿ya? Voy a compartir la pantalla, voy a abrir esta otra diapositiva, ¿no? Ahora sí, ¿ya? Entonces, la actividad número 1 en cuanto a la comunicación visual era buscar, ¿no? O ver una película, analizar su cartel que tiene esa película y analizar, ¿no? El tipo de imagen, el tipo de letra y los colores que se utilizan. Entonces, fíjense que en este caso, ¿no? Yo he elegido esta película, ¿no? Corazón Valiente, ¿no? Esta película tiene este cartel, ¿no? Y fíjense, ¿no? Lo que destaca en este caso es el título, ¿no? Que sobresale y que resalta a la vista el título de Corazón Valiente, ¿no? Y también sobresale y resalta, ¿ya? La imagen, ¿no? La imagen nos muestra un guerrero que está agarrando una espada y obviamente el fondo, ¿no? De color rojo te transmite, ¿no? De que no se trata de una guerra. Y efectivamente, ¿ya? Esta película se trata de la liberación del pueblo escocés, ¿no? Del dominio inglés, ¿no? Es una película un poco histórica que ha recibido, ¿no? Ha sido muy bien enfocado, y también, ¿no? La imagen y el marketing que se utiliza y la comunicación visual que te transmite, ¿no? Esta película es sumamente interesante, ¿no? Y además, fíjense la vestimenta, ¿no? Que resalta, ¿no? Te da la idea que es de la época medieval. Y efectivamente, en esa época se ha llevado adelante, ¿no? Este acontecimiento histórico, ¿no? Otra de las películas que yo he podido seleccionar es esta, ¿no? Una de las últimas películas, ¿no? Que hemos podido ir a ver al cine, que es Avatar, ¿no? Y si ustedes se fijan, la imagen, ¿no? El cartel que te presentan, ¿no? Destaca las letras, ¿no? ¿No? La letra destaca y destaca el fondo. Fíjense el fondo, ¿no? Te da un paisaje, ¿no? De ciencia ficción, ¿no? Donde parece que hay terrenos volando, animales volando y aparatos volando también. Entonces, te da como te lleva a una fantasía, ¿no? Justamente esta es una película de ciencia ficción, ¿no? Que, bueno, te transmite ese mensaje, ¿no? Y obviamente aquí te transmite, fíjense, ¿no? A un personaje, ¿no? A un humano y a un personaje que es, ¿no? De esta película de ciencia ficción, que es un avatar, ¿no? Entonces, como verán, esta cartel tiene esa potencia de poder captar tu visión, de poder impresionar y además de transmitir un mensaje. Y justamente eso es lo que hacen los estudios y las organizaciones de marketing, ¿no? ¿No? Justamente el marketing hacen con los carteles
para destacar, ¿no?, la película y para emitir mensajes y obviamente para despertar la curiosidad, ¿no?, de los oyentes o de las personas que van a ver, ¿no?, este cartel, ¿ya? Entonces, esos dos trabajos lo he hecho, ¿ya? No sé si alguno de ustedes hizo también el trabajo y lo puede socializar en este momento, puede compartir en pantalla en este momento, ¿ya? ¿Alguien ha hecho o no han tenido tiempo, colegas? Bueno, entonces supongo que no han debido tener tiempo y finalmente voy a indicar lo siguiente, ¿ya? Este es el último trabajo que también voy a compartir pantalla que podrían haber hecho y que deberían haber hecho. Entonces, estamos aquí, ¿ya? Entonces, fíjense, esto es en cuanto al aprendizaje multimedia, ¿no? Un minutito, alguien quiere ingresar, vamos a admitirlo, ¿ya? Entonces, como indicaba, esta presentación es, ¿no?, con respecto al trabajo, ¿no?, a la actividad número 3 del texto académico, donde indica que hagamos diapositivas, ¿no?, tomando en cuenta los principios de Meyer. Si ustedes se fijan, por ejemplo, esta presentación, esta diapositiva, tiene, ¿no?, el aprendizaje multimedia, tiene una parte de texto, ¿no?, tiene una parte gráfica y además te habla del aprendizaje multimedia. El texto tiene coherencia con la imagen, ¿no? Y además aquí estamos añadiendo el rol del profesor y el rol del estudiante. Entonces aquí se está aplicando el principio multimedia y el principio de coherencia, ¿no? Entonces estos principios, ¿no?, se pueden aplicar en las diapositivas. Además la imagen también tiene su propósito, ¿no? La imagen te habla de la calidad educativa, te habla de las redes de aprendizaje y de las TICs en la educación, ¿no? Entonces fíjense que te muestra a los actores, ¿no?, de la educación, como son los maestros que están aquí, y por este lado estarían los participantes o las personas que van generando nuevo conocimiento, ¿no? Y además todos tienen que estar trabajando en redes de aprendizaje. Ya hablamos de la calidad educativa y justamente hoy por hoy, ¿no?, estamos, ¿no?, todos involucrados en el aprendizaje multimedia. Como verán, ¿no?, esta imagen, ¿no?, te da la idea, ¿no?, la coherencia con el aprendizaje multimedia. Entonces, podríamos haber hecho el trabajo de esa manera. Yo supongo que no han tenido tiempo y no han podido hacerlo. Pero si alguien ha hecho su trabajo, puede compartir en este momento, ¿no?, ya sea la actividad 1 o la actividad 3. ¿Alguien ha realizado? ¿Alguien ha podido hacer su trabajo, señores participantes? No, ¿ya? Bueno, entonces continuamos, por favor. Ya vamos a agilizar un poquito esto. Voy a compartir pantalla y voy a reiterar nuevamente el trabajo, por favor, ¿ya? Vamos a agilizar un poco. Con respecto a las actividades que se tienen que presentar, ¿ya? Eh, Pedirles por favor de que siempre lean las orientaciones didácticas de la semana de trabajo, ¿ya? Y las orientaciones didácticas tienen ustedes que revisar, ¿no?, la parte donde indica la actividad. Actividad semana 1, dice resumen e infografía. Y por favor la consigna indica, realice la lectura del texto académico de la primera semana y la lectura complementaria, acercamiento al aprendizaje multimedia. Esta lectura ustedes tienen que realizarla, está en el material, en los materiales, ¿no?, de apoyo de la plataforma, y también este texto exclusivamente he mandado al grupo de WhatsApp, ¿ya? Si han tenido problemas en identificarlo en los materiales de la plataforma. Y con esto tienen que hacer lo siguiente, tienen que construir un resumen
de 3 hojas o más y una infografía, ¿no? Entonces aquí dice dos cosas, por favor, ¿no? Dice resumen y dice infografía. Entonces de esta lectura tienen que hacer un resumen y una infografía. Son dos cosas que deben hacer. ¿Cómo deben presentar este trabajo? Este en el formato de presentación. Deben presentarlo en un documento PDF, ¿ya? Y con estas características. Ese documento debe tener una carátula, debe estar interlineado 1.5, número de letra número 12, justificado y con estos márgenes. Además, el archivo de estar en PDF debe estar con este nombre. Si tú te llamas Juan Pérez, debe estar con tu nombre. Juan Pérez, actividad 1 y semana 1. Ahí está. Entonces es importante que su archivo tenga este nombre, ¿ya? Con su nombre, con la actividad y con la semana, ¿no? ¿Qué número de actividades y en qué semana están presentando su trabajo? Si es la primera semana, semana 1, semana 2, y así sucesivamente, ¿ya? Y aquí claramente dice, producto de la primera actividad, resumen e infografía. Entonces, por favor, todos y todas, ¿ya? Deben, ¿ya? Tomar en cuenta esto, ¿no? A la hora de valorar su trabajo, yo tomo en cuenta esta parte, los criterios de evaluación, ¿no? Veo si su resumen contiene la teoría y los conceptos fundamentales e importantes, ¿no? En su infografía voy a ver si han sido creativos y propositivos, ¿no? Y voy a ver si han hecho una síntesis y una redacción en su resumen de todo el contenido. Entonces aquí, por ejemplo, es importante eso, ¿no? No es, como se trata de resumen, no es copiar, ¿no? Copiar una parte del principio, copiar una parte del centro y del final. No es así, es resumen, ¿no? Es una síntesis lo que tienen que hacer. Y eso justamente se evalúa, ¿ya? Luego tiene que tener originalidad y coherencia, su trabajo tiene que ser original, no tiene que ser copia, ¿no? Y luego se va a ver si está relacionado con el entorno de su trabajo o con el contexto de ustedes, ¿no? Esos son los criterios para el primer trabajo. El segundo trabajo claramente dice aquí, análisis de una presentación en PowerPoint. Deben ubicar un archivo en PowerPoint que ustedes hubieran creado hace años atrás, ¿no? Por decir eso, hace un año, hace 2, 3 años atrás, que tenga mínimo 10 diapositivas. ¿Qué deben hacer? Un análisis de estas diapositivas. Y deben hacer una lista de fallas y aciertos de de las presentaciones y de cada diapositiva, ¿no? Si son 10 diapositivas, serán pues una lista donde tenga 10 filas, donde en una columna estén las fallas y en otra columna estén los aciertos. Y además, aquí dice, como dice, construir una tabla que contengan los fallos y aciertos. Y luego tienes que hacer una valoración crítica de cada diapositiva, ¿no? Tienes que hacer una puntualización, ¿no? Indicando en la diapositiva 1, no, lo que está, por ejemplo, no cumple con el principio de coherencia, ¿no? En la diapositiva 2 no cumple con el principio de multimedia, es puro texto. Así tienes que ir indicando, ¿no? ¿No? Así tienes que ir valorando cada diapositiva. Y finalmente tienes que hacer una recomendación que te permita mejorar las diapositivas para que se puedan mejorar, ¿no? Obviamente, las recomendaciones tienen que estar en función a los principios de Meyer, ¿ya? Ahí tienes que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, aquí tiene que estar relacionado la parte teórica con tu trabajo, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? No hagan, digamos, ninguna valoración sin especificar de qué principio se trata, ¿no? Entonces, no tendría sentido el trabajo, ¿ya? Tienen que tomar en cuenta el aprendizaje multimedia y sus principios en este análisis. Y aquí te dan el formato de trabajo. Debes presentar en documento PDF. Tiene que tener la carátula y estos elementos, ¿no? Interlineado 1.5, márgenes 2.5, izquierdo, derecho, superior e inferior. 3 centímetros, margen derecho, ¿sí? Y el archivo debe estar identificado con su nombre, número de actividad y la semana de trabajo. De esa manera tienen que hacerlo, por favor, no su trabajo, ¿ya? Y el producto de la segunda actividad dice desarrolla la capacidad crítica y autocrítica para llegar a una reflexión y permitir mejor aprendizaje por el participante en base al documento adquirido.
Y como les decía anteriormente, estos son los criterios que se va a tomar en cuenta a la hora de valorar su trabajo, ¿ya? Esto por favor tomen en cuenta, ¿no? Que no suceda como en el anterior grupo, ya en el anterior módulo, no parece que los participantes no tenían tiempo y decía ensayo y han metido su ensayo, pero nada con lo que indica las consignas, ¿no? No tenía, digamos, índices automáticos, no tenía bibliografía automática, simplemente han presentado un trabajo que tenían y listo. Y así no, obviamente, ese trabajo no está bien, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta o consulta que tengan respecto al trabajo que deben presentar en la primera semana? ¿Ya? ¿Alguna pregunta o consulta que tengan con respecto al trabajo de la primera semana? Tienen la palabra, señores participantes. ¿No? Pueden sacar las dudas que tengan, en este momento indiquen, por favor. ¿Ya? ¿Está claro el trabajo que deben presentar? Licenciado, una consulta. Sí, le escucho. En la segunda actividad que se va a realizar, ¿vamos a presentar las diapositivas o directamente vamos a capturar las imágenes? Porque ahí dice el cuánto debe llevar el margen de la imagen. Sí, en la segunda actividad claramente indica deben presentar un documento PDF, ¿ve? Entonces tienen que lanzar las diapositivas, ¿no? Que ustedes hubieran hecho antes. Entonces yo les sugiero que pueden hacer todo el trabajo en documento Word, ¿ya? Háganlo en Word primero, hagan captura de pantalla de la diapositiva, hagan ahí su listado, ¿no? De qué está bien o qué aciertos y qué errores tienen. Entonces ahí pueden hacer su valoración y luego pueden hacer, ¿no? su recomendación, ¿no? Ahí en una hojita, una diapositiva. Y así, ¿no? De todas las diapositivas. Una vez que terminen el trabajo, lo graban, ¿no? En Word, lo pueden grabar en formato PDF. Y ese formato PDF, ese trabajo, suben a la plataforma. ¿Ya? Así pueden hacerlo, por favor. ¿Está claro? Sí, licenciado, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta con respecto al trabajo de la primera semana? ¿Alguna consulta más? Bueno, entonces sigamos adelante. Aquí, por favor, una recomendación sumamente importante. Se recomienda que los trabajos puedan subirlo, ¿no? Hasta el fin de semana. Por favor, no esperen el último día, ¿ya? Muchos de los participantes lo dejan para el final y el último día, justamente ese último día, ¿ya? Están ya queriendo subir los demás participantes, se satura la plataforma y se cuelga. O si manda su trabajo por el exceso número de participantes, ¿no? El trabajo, el documento llega mal, ¿no? O finalmente no llega, o llega no, o distorsionado llega, y obviamente no va a estar bien su trabajo. ¿Ya? Y también tomen en cuenta de que no va a haber ningún tipo de ampliación, ¿ya? Las fechas, ¿no? Se cumplen en función al cronograma que tiene la universidad. Al tratarse de un curso de posgrado, entonces tenemos que darle la formalidad del caso. Por esa razón se recomienda que este el domingo ya puedan subir sus trabajos, ¿ya? Y también informarles que la evaluación de las primeras semanas ya está habilitada en la plataforma. Ustedes pueden ingresar a la plataforma y dice evaluación de conocimientos y pueden ingresar ahí, ¿ya? La evaluación ya está disponible en la plataforma y va a estar disponible hasta el día lunes a las 14 horas. Ustedes su trabajo pueden subir hasta el día lunes hasta las 2 de la tarde como máximo plazo. Por favor, tomen en cuenta de que no va a haber ampliación, ¿no? Para la entrega de sus trabajos. Por esa razón, tomen las previsiones del caso. No, pues si no lo han hecho, no, la lectura son 8 hojitas, den una lecturita, hagan su resumen y hagan su infografía. No es la primera actividad. La segunda actividad, no, busquen una presentación que han hecho hace años atrás
y eso analícenlo con los principios multimedia, vean los aciertos y desaciertos que tienen, hagan una tablita, hagan una crítica constructiva y luego hagan una propuesta para mejorar, pero utilizando los principios de Meyer. No se olviden, en la segunda actividad tiene que estar todo su trabajo relacionado con los principios de Meyer. Así ponemos en práctica, ¿ya? Y justamente, ya, eso por favor tomen en cuenta, señores participantes. Los textos académicos que están en el módulo 3 son mucho más prácticos y mucho más participativos y tienen que ser mucho más dinámicos. Desde la próxima sesión, todos tenemos que trabajar en clase, absolutamente todos, ¿ya? Y lo que se va trabajando en clase se va tomando en cuenta para su evaluación y para la nota respectiva, ¿ya? Por esa razón, inclusive, yo llamo lista, ¿ya? No sé cuál es la razón por la cual no están los participantes, pero sí, de las personas que están aquí, a la hora de revisar los trabajos, obviamente van a estar pues coherentemente elaborados porque se han tomado la molestia de asistir a estas clases y tienen la información adecuada. Y las personas que no ingresan a estas clases sincrónicas, sus trabajos van a ser bien revisados minuciosamente, ¿no? Y obviamente si hay un pequeño error o errores, van a ser unas puntuaciones muy bajas. Entonces todo eso yo tomo en cuenta. Ustedes son maestros, yo también soy maestro, y sabemos, ¿no?, que los participantes o los estudiantes tienen que cumplir, ¿no?, con las consignas que se van dando. Y eso por favor tomen en cuenta. La participación en las clases sincrónicas son sumamente importantes, prácticas, y en mi caso yo evalúo y valoro, ¿ya? Y por esa razón, ¿no?, yo poco voy a pedirles por favor de que en adelante, si dejamos algún trabajo o alguna actividad para realizar en la segunda sesión sincrónica, absolutamente todos deben presentar. Todos tienen que presentar, porque si no presentan, ya su trabajo estaría, ¿no?, con un 80%. Entonces, ahí tomen en cuenta, por favor, ¿ya? Y mucho más, ¿no? Ustedes, si conocen a sus compañeros de grupo, indíquenles de que, ¿no?, se va a trabajar de manera participativa, ¿ya? Eso, por favor, tomen en cuenta. Y ustedes también hagan su trabajo y suban a la plataforma lo antes posible, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna consulta más? ¿Alguna consulta más? Bueno, también indicar lo siguiente, ya, por favor, Ingeniero, sí, diga. una consultita de ingeniero sobre la actividad 1. Decía que tenemos que hacer dos trabajos, ¿no? Uno es la infografía y el otro es el resumen. Los dos documentos, uno solo tenemos que mandar en PDF o tenemos que hacerlo aparte. Eso quería salir de duda. Sí, pueden hacerlo, miren, tienen que hacerlo en un solo documento, ¿no? En Word háganlo, ¿no? No pueden hacer las dos primeras, pueden hacer un resumen, en dos primeras hojas o tres, ¿no? Y luego, debajo de eso, pueden hacer su infografía. La infografía es simplemente dar la información de manera gráfica y con un texto breve, ¿no? Por eso es información y gráficos, ¿no?, en la infografía. Entonces, obviamente es del mismo tema, ¿no? Por eso dice realizar un resumen y infografías, ¿no? Entonces, no, primero hacen su resumen y ahí abajito pueden hacer una infografía, ¿no? La infografía pueden hacerlo en una hoja, según como ustedes, ¿no?, lo analicen, ¿no?, según como ustedes lo hagan su resumen o vean el contenido temático, ¿no? Entonces, tampoco es mucho, ¿no? Entonces, una infografía tiene que darte la información más relevante y más importante, ¿no?, y utilizando ciertos gráficos, ¿no? Entonces, ahí se va a ver, ¿no?, la creatividad, ¿no?, la síntesis que ustedes están realizando y la parte creativa, ¿no?, y además la parte conceptual. Todo eso se va a analizar también, ¿ya? Y todo eso tiene que estar en un solo documento. Trabajenlo en Word y como les digo, ¿no?, igual que en la actividad 2, trabajen todo en Word. Al finalizar, grabar como, guardar como, y en las opciones le colocan PDF y lo va a guardar como PDF, ¿no? Y ese documento PDF suben a la plataforma. Ambos documentos, la actividad 1 y la actividad 2,
tienen que estar en formato PDF, no tiene que estar en formato Word, formato PDF indica, ¿ya? Ahora sí, espero que esté claro. ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta de los participantes, por favor? Una última consulta, licenciado. La evaluación es sobre el texto académico. Sí, ya, la evaluación, señores participantes, ya, yo les recomiendo lo siguiente, gracias por la pregunta, me estaba olvidando, ¿no? Ustedes revisen el texto académico y, ¿no? Por no, tantos años que ustedes dan evaluaciones y hacen evaluaciones, siempre en la evaluación entra lo más importante, ¿ya? Entonces, si ustedes hacen, ¿no? En su texto académico, resaltan las partes más importantes, que también están en las diapositivas que están en la plataforma, porque ahí está lo más importante. Si ustedes resaltan eso, ¿no? Dan una lecturita y en la evaluación les va a ir bien, porque en la evaluación entran, ¿no? Las cosas más importantes también. Además, ya quiero indicarles de que la evaluación contiene preguntas de falso verdadero, ¿ya? Contiene preguntas de selección múltiple y contiene preguntas ya de de pareamiento, ¿no? De poder seleccionar la respuesta correcta, ¿ya? Entonces, la evaluación son 10 preguntitas, cada una tiene un valor de 10 puntos, y si ustedes dan una lectura, resaltan la parte importante, que también están en las diapositivas, reitero, les va a ir muy bien en la evaluación. La evaluación tiene una duración de 20 minutos. Recomiendo que revisen el texto académico, ¿no? Para que sepan, ¿no? En qué parte está su información, qué orden tiene, para que ustedes, ¿no? A la hora de dar su evaluación, ¿no? Se acuerden y no tengan ningún problema, ¿no? Si ustedes revisan, ¿no? El texto académico, entonces van a poder, ¿ya? Ubicarse fácilmente en las respuestas. Pero si ustedes no revisan el texto académico, ¿no? Y en ese momento van a querer revisar, les va a faltar tiempo, ¿no? El tiempo solamente es 20 minutos, por favor, tomen en cuenta. Ahora, el 90% de las preguntas entran del texto académico, ¿ya? Y un 10% entra de la lectura complementaria del acercamiento, ¿no? Del resumen que tienen que hacer, ¿ya? Porque como ustedes van a hacer resumen, esto se supone que lo van a leer bien, se supone que saben. Y así garantizamos, ¿no? Que ustedes lean la lectura complementaria. ¿Y cómo garantizamos que lean, no, el texto académico? Justamente con la evaluación también. Entonces, es sencilla la evaluación, no es difícil, ¿ya? Son además preguntas sumamente obvias, ¿no? Sumamente importantes, ¿no? Los elementos más importantes del tema que estamos llevando, ¿ya? Entonces, ustedes dan una lecturita, 10 preguntitas, en 20 minutos nos resuelven. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, espero que esté claro, ¿ya? Ahora, por favor, tomen en cuenta lo siguiente, ¿ya? Nos pondremos de acuerdo cuando realizar la primera clase sincrónica de la semana 2, ¿ya? Aquí deben tomar en cuenta lo siguiente, ¿ya? La semana 2 ya entramos con programas, ¿ya? Y con paquetes, ¿no? Para trabajar esto de imágenes, sonidos y para trabajar ya imágenes sobre todo. Esta semana 2 vamos a trabajar con dos programitas, ¿no? Uno vamos a utilizar el Paint viene incorporado con Windows, no habría ningún problema. Pero sí, donde tiene que conseguirse, ¿no? El instalador es para Photoshop, ¿ya? Vamos a ver Photoshop y ustedes tienen que tener instalado en su computadora o en su laptop el Photoshop. Es mucho mejor trabajar con laptop o con computadora, ¿no? Porque el Photoshop tiene varias herramientas y esas herramientas tienes que verlas muy bien para poder trabajar adecuadamente. Por eso sugiero que ustedes, ¿no? En el transcurso de mañana, no puedan conseguirse, ¿no? El instalador completo de Photoshop, ¿ya? Aquí en La Paz, por ejemplo, yo soy de La Paz, en La Paz, en afueras de la Universidad Mayor de San Andrés, hay algunos kiosquitos donde venden, ¿ya? Justamente estos softwares, ¿no? Entonces ahí pueden adquirir, ¿no? Photoshop, la última versión.
Entonces siempre pregunten que esté completo y la instalación es simple, ¿no? Es seguir los pasos siguiente, que se instale, ¿ya? Entonces, pero requiere nomás un poquito de tiempo la instalación. Y además, no, yo les sugiero de que puedan hacer su trabajo también antes de pasar la clase, ¿no? De Photoshop. Porque requiere práctica, no es tan sencillo, ¿no? No es como el Word, no es como Excel, ¿no? Requiere nomás de práctica, ¿no? Porque es manejo de máquinas. Tiene varias herramientas. Entonces hay que ir practicando. Y en la clase vamos a practicar. No, lo que yo voy a hacer con Photoshop es, voy a darles los elementos principales, ¿no? Lo más básico. Vamos a empezar, vamos a hacer algunos ejercicios y ese mismo ejercicio ustedes tienen que hacerlo y tienen que mostrarme en la clase, ¿ya? Por eso tienen que tener instalado. Así van a practicar ustedes también, ¿ya? Y vamos a hacer otro ejercicio y ustedes tienen que hacerlo también. Entonces es muy poca parte teórica, es mucho más práctico. Por eso tienen que tener instalado en sus computadoras, ¿no? Y eso se va valorando en la clase también. Entonces, con todo eso que les he indicado, ¿cuándo hacemos la primera clase sincrónica? ¿Mañana o el domingo? Me indican, por favor, tienen la palabra. Tienen la palabra, señores participantes. ¿Cuándo podemos hacer la clase sincrónica de la semana 2, la primera? Colegas maestros, tenemos que expresar nuestras ideas y criterios. Somos maestros, por favor. Ya, vayamos indicando qué día, sábado o domingo. Licenciado, Sí, le escuchamos. ¿será que puede ser el día jueves? Jueves, Sí, la segunda sesión sincrónica. El jueves podemos sí. hacer la segunda sesión sincrónica. No, estamos hablando Ingeniero, de la primera sesión sincrónica de la semana 2 de clase ya. La semana 2 empieza mañana, por si acaso, y termina el Ya. próximo lunes. Entonces, inge- no podemos ingeniero, hacerlo tenemos que hacerlo lo antes posible, ¿ya? ingeniero, ¿podría ser para el día de mañana, ingeniero? Mañana sí podemos hacerlo en el horario de la noche, ¿no? Pero tienen que tener instalado ya en sus computadoras y tienen, yo les sugiero de que tengan instalado el Photoshop, ¿no? Y ya pueden adquirir, si mañana lo tienen, listo, perfecto. ¿Algún otro criterio? Ingeniero, mañana, ¿a qué hora sería si se da mañana? En la noche sería, ¿no? En la noche. Sí, De sería acuerdo, bueno. por la noche. ¿Qué día? Ingeniero, ingeniero, buenas noches, ¿qué tal, colegas? Buenas noches, les habla Waldo Hilarión Tanga. Ingeniero, una sugerencia mía sería, por favor, pedirle para este domingo por la mañana, ya que mañana estaríamos ocupados en eso de la instalación del programa, todo aquello, ¿no? Sería una sugerencia mía, ingeniero, buenas noches. ¿Ya? A ver, tomen en cuenta lo siguiente, por favor, señores participantes, ¿ya? A ver, aquí tenemos que ser bien claros en lo siguiente, ¿ya? Primero tenemos que tener instalado el Photoshop y el Paint, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a hacerlo prácticamente. No vamos a hacer mucha teoría, ¿ya? Y en la práctica tenemos que, en ese momento tenemos que tener y trabajar, ¿ya? Y para eso tiene que estar instalado. Además, yo sugiero lo siguiente, ¿ya? Sugiero, si no tienen instalado el Photoshop, busquen, instalen en su máquina, ¿ya? Eso pueden buscar mañana, dedíquense a buscar y esta noche y mañana terminen su trabajo. Por favor, terminen su trabajo, no dejen para el final, porque yo les recomiendo, ¿ya? Así cordialmente, de que Photoshop no es para un ratito, ¿ya? No, la profesora Erlinda, por ejemplo, dice el jueves, ¿no? Si hacemos el jueves,
¿Cuándo vamos a hacer la segunda clase sincrónica? Si al siguiente sábado ya tenemos que hacer la tercera semana. Entonces ahí tenemos que ver bien nuestros tiempos, ¿ya? Entonces la segunda sesión sincrónica, ¿no? Lo tenemos que hacer en la semana. Y la primera sesión sincrónica tiene que ser fin de semana. Y yo sugiero que lo hagamos el día domingo en la mañana, ¿ya? ¿Con la finalidad de qué? ¿Ya? Con la finalidad de que ustedes, ¿ya?, puedan practicar en la tarde, en la noche, lunes, martes y hasta el miércoles. Y el miércoles haríamos la segunda sesión sincrónica, porque hasta la siguiente semana tienen que ya, hasta el siguiente lunes, presentar su producto de la segunda semana. Y el producto que tienen que presentar no es sencillo, ¿ya? Requiere mucha práctica. No, por eso no tenemos que dejarlo hasta el final. Y a mí un poco me extraña de que no estén todos, no, supongo que, bueno, deben dominar. Pero lo que sí yo les digo, con la experiencia que tengo, no es sencillo manejar Photoshop, hay que practicar, ¿ya? Entonces yo sugiero que podamos realizarlo el día domingo por la mañana y el día de mañana ocúpense en poder instalar el Photoshop, ¿ya? Y después